Bien, ahora ven bien la pantalla. Sí, profe, yo la veo. Sí, ahora sí. Sí, ahora se Perfecto. ve. Sí, sí. Entonces, vamos a trabajar la clase de hoy sobre estilos arquitectónicos. Primero que todo, vamos a definir qué es un estilo arquitectónico, qué entendemos como estilo arquitectónico. Y tiene que ver con la clasificación arquitectónica de los distintos edificios en términos de la forma que tienen, de las técnicas constructivas que se utilizaron, del tipo de materiales que tiene, el periodo donde se realizaron estas construcciones, la región donde se ubican, y surgen del estudio de la evolución y de la historia de la arquitectura. Hay una inmensa cantidad o diversidad de estilos arquitectónicos entre mediados del siglo XVIII y el siglo XX. Vamos a expresar los más significativos y vamos a expresar de qué se trata cada uno de esos estilos y también vamos a mostrar algunos ejemplos de distintas ciudades, particularmente algunos ejemplos también de Rosario. Rosario es una ciudad, surge como una posta, no fue fundada, pero fue una ciudad en la cual se configuró por una población de inmigrantes de distintos lugares de Europa y del continente, por lo cual tiene una muy rica cultura en lo que tiene que ver con los estilos arquitectónicos, ¿sí? Entonces vamos a empezar con el primer estilo, que es el neoclásico, que viene, como dice, todo lo que es neo es como que retoma el estilo anterior, ¿sí? Es como una nueva versión. Entonces, el neoclásico viene del clasicismo, que es un estilo que se da entre el año 1750 y 1830, distinguiéndose de la arquitectura clásica, ¿sí? Acá lo que tenía este estilo era que se evidenciaba recrear el orden y la razón a través de las clásicas, y se caracterizaba por que eran edificios muy grandilocuentes, de gran escala, eran geométricos, o sea, en el mismo lugar, hacia la derecha, hacia la izquierda, si uno establece un eje, tenía la misma cantidad de ventanas, de columnas, de elementos. A la vez las formas geométricas eran simples, pero también se utilizaban algunos detalles grecorromanos que de alguna manera decoraban estos elementos. Las columnas se utilizaban generalmente para articular los espacios interiores y las paredes sin ornamentación. También está el contraste de volúmenes formales y texturas. Había un contraste de volúmenes formales y texturas. Bueno, acá hay un edificio que seguramente los que son de Rosario lo conocen, que es el Hotel Savoy, que bueno, si justamente trazan un eje, no sé si ven el cursor, van a ver que es exactamente igual de un lado que del otro. Y hacia la derecha tenemos otro ejemplo que es el Art Institute en Chicago, que bueno, justamente se ve esta cuestión de cómo se ve el espacio con las columnas, la simetría, estos elementos decorativos que se utilizan en algunos lugares, al final de las columnas, sobre las aristas y demás. Otro estilo muy conocido es el neogótico, que justamente también viene del gótico medieval, y que tiene una arquitectura que imita este gótico medieval, ¿sí? ¿Y de qué se trataba este estilo? Bueno, tenía que ver con un rechazo al racionalismo neoclásico, era un estilo vinculado con el romanticismo y por sus implicaciones políticas con el nacionalismo. Aparece en Inglaterra a mediados del siglo XVIII, continúa hasta el siglo XIX y se expandió por toda Europa y generalmente se utilizaba en las catedrales, en los edificios religiosos. Y algo que era muy común, un elemento que era muy común, era el arco ojival, ¿sí? Y también la bóveda de crucería, que son en sí elementos estructurales básicos y que de alguna manera permitían una mejor distribución de las cargas y una altura muy superior a la comúnmente utilizada, por una cuestión matemática, ¿no? Entonces, acá van a ver un ejemplo en Rosario, que es la parroquia María Auxiliadora, ven estos arcos de medio punta, las ventanas
también con forma de punta, es como que va todo hacia arriba, ¿no? Y luego hay una foto de México, de otra catedral, en donde se ven estas puntas de los distintos espacios de la iglesia. También está el neobarroco, que es un estilo arquitectónico o artístico que viene del barroco, que floreció en la segunda mitad del siglo XIX. El término barroco estaba involucrado con lo dramático y lo ilusorio. Tenía colores vivos, mucha iluminación, materiales lujosos como el mármol, la madera y otros, todos elaborados con texturas, trabajaba mucho con contrastes, y bueno, a través de la arquitectura se propagaba la fe en el Estado y en la Iglesia. Acá hay dos ejemplos. Uno es la Ópera Garnier de París. Son estilos muy, muy recargados del barroco, muy decorativos. Y otro es esta casa, que en un momento era un bar, que está en calle Rioja e Italia. Ahora no me acuerdo el nombre de este bar, que se llama Casa Prats, y que, bueno, las personas que ingresaron van a ver justamente toda esa decoración, el mármol, tenía paredes empapeladas, muy cargada, digamos, todo lo que tiene que ver con el detalle de la herrería y demás. Otro estilo es el neocolonial, que es el estilo español, que fue un movimiento de arquitectura en Estados Unidos y Latinoamérica a principios del siglo XX, después de la apertura del Canal de Panamá, ¿sí? Este estilo se basa en una arquitectura de estilo colonial español y se fue actualizando en sus formas, adaptado a las necesidades del nuevo siglo. Las características tienen que ver con la utilización, principalmente en la construcción de viviendas unifamiliares, esos patios interiores y exteriores, generalmente esas casas de inmigrantes, por ejemplo, que había acá en Rosario, son de estilos coloniales. Hay un gran uso de la madera como elemento decorativo. También hay rejados en hierro, muros a doble altura y tejados con tejas españolas de arcilla, amplios espacios en todas las estancias, uso de molduras decorativas en hormigón para exteriores y en yeso para interiores. Acá van a ver ejemplos. Acá hay una casona, no me acuerdo exactamente la ubicación, pero está por el centro también. Y esta es una imagen del Palacio de Gobierno de México, ¿sí? Pero bueno, acá se ven las tejas, no hay una foto interior, pero bueno, empiezan a aparecer estos grandes patios, todas las habitaciones alrededor de estos patios. Otro estilo interesante que se ha desarrollado también acá en la ciudad es el estilo ornamental de arte que floreció en el siglo XX en Europa y en Estados Unidos, que es denominado el Art Nouveau, ¿sí? ¿Cuáles son las características de este nuevo estilo? Principalmente tenía que ver con lo decorativo, el Art Nouveau, ¿sí? Acá hay un gran uso de líneas largas, sinuosas y orgánicas, es totalmente asimétrico y ondulante, se relaciona con la mujer y con la naturaleza, todos los dibujos y el diseño de las viviendas. También se utilizan materiales nobles como la piedra, el ladrillo, el vidrio, la cerámica, la madera, el hierro. Hay una fusión entre la estructura y el ornamento, y también hay una contraposición a la arquitectura tradicional de equilibrio y claridad, ¿sí? Y el Art Nouveau no solamente era un estilo constructivo, sino que también tenía que ver con un estilo decorativo en el cual los arquitectos hasta decoraban las cortinas, los muebles, diseñaban los muebles, la vajilla, todo, se diseñaba todo. Bueno, acá es una casa que queda por Presidente Roca, hacia el lado del río, que bueno, justamente ven todos estos dibujos de vegetación sobre las ventanas, toda la forma en curva de la abertura, los detalles de la madera, el balcón también en curva. Y acá hay otro ejemplo, justamente del ingreso a una vivienda en París. Fíjense la imagen de la mujer en el ingreso,
los detalles de la puerta que parecen como ojos, ¿no? Con detalles en los elementos de hierro. Era muy artesanal este estilo y muy decorativo. Otro estilo que también se da en la ciudad es el estilo ecléctico y que es el más común que aparezca, porque justamente al haber tanta diversidad de estilos, lo que generaba el ecléctico era una mezcla de elementos de diferentes estilos y épocas de la historia del arte y la arquitectura, ¿sí? Entonces se mezclaban aquí elementos de los distintos estilos y daban como resultado este eclecticismo, ¿sí? Y se manifiesta en Occidente en el siglo XX. Acá en Rosario hay una gran diversidad de estilos eclécticos. Hay dos ejemplos, uno es la Municipalidad de Rosario en calle Córdoba y otro es la Bola de Nieve en calle Laprida y Córdoba, ¿sí? Un estilo más moderno que surge entre 1920 y 1930 es el Art Deco, que tiene que ver con las artes decorativas de la arquitectura, pero con una versión moderna, ¿sí? Acá este estilo representaba la elegancia y la admiración por la modernidad y el diseño de los objetos industriales. Este estilo se caracterizaba por el uso de líneas puras, regulares, armónicas y simples, por ornamentos con figuras geométricas, en general repetitivas, y también utilizaban materiales muy innovadores como el acero, el plástico, el cristal, el cromo, el jade, la baquelita. Acá hay dos imágenes, una el Palacio Minetti, que está sobre calle Córdoba y Paraguay, y otra es el Rockefeller Center en Nueva York, que también tiene esta idea de edificio moderno. Fíjense acá en el Palacio Minetti que hay figuras geométricas dibujadas abajo de las aberturas. En el caso de Rockefeller hay una cascada con una escultura, o sea, representaban la modernidad, el lujo, lo industrial, lo moderno, ¿sí? Son todas aberturas rectangulares, todas líneas rectas, es muy geométrico el edificio. Otro estilo interesante es el racionalismo, que nace a partir de una búsqueda de la solución a los problemas de la realidad mediante la razón y surge en 1930. Acá los elementos característicos son el alejamiento respecto de la naturaleza, la distribución de espacios según las funciones, la racionalidad rigurosa de las formas, la economía de recursos, el mayor uso del suelo, la apelación sistemática de la tecnología, la normalización y la prefabricación en serie, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver también con el movimiento moderno. Uno de los arquitectos más importantes fue Le Corbusier, en la cual todo se diseñaba en relación de las funciones que utilizaba, eran los espacios totalmente racionales, y se tenía como referente las dimensiones del hombre, ¿sí? Entonces ya no empiezan a hacer esos techos tan altos, sino que empiezan a ser más bajos, todo empieza a ser industrializado, estandarizado, se termina lo artesanal, se empiezan a construir en serie, por ejemplo, todas las aberturas se hacen iguales, se repiten y demás. Bueno, acá hay una vivienda de Le Corbusier en Francia, que es el modelo típico de la planta libre, con la cual se empieza a trabajar, y luego en un primer nivel lo que se desarrolla más que es la vivienda, abajo lo que tiene más que ver con los servicios. Y en Rosario hay un edificio que es muy característico, que está sobre Oroño y creo que es Rioja, la calle, que también, algo que era característico también como la forma de bote, fíjense la figura de estos balcones encurvados en los extremos, y bueno, y es todo totalmente estandarizado, normalizado, son todos iguales los elementos que se utilizan y se van repitiendo, y fíjense esto de las alturas que ya no son esas casas antiguas de 3 metros y pico de alto, sino que ya se empieza a trabajar en alturas de 2,50 metros, 2,80 de los techos.
Otro estilo que es muy innovador es el estilo deconstructivista, que tiene su origen en un movimiento ruso constructivista. Allá lo que se trataba de hacer era exaltar el compromiso político y tecnológico y prefieren la técnica al arte. Se pretende fortalecer la revolución por medio de la arquitectura, la cual está comprendida con la sociedad por sus características funcionales. De alguna manera se despedaza la forma de adentro hacia afuera, alterando su esencia, y se ejerce una transgresión respecto a la arquitectura moderna, logrando una percepción de inseguridad. Fíjense que las paredes están inclinadas, que la forma es totalmente asimétrica, el techo también está inclinado, pareciera que este edificio se está cayendo, pero no se está cayendo. Y este edificio es el MoMA, que es un museo de arte, que está en una ciudad de Europa. En Rosario no ha evidenciado este tipo de estilo. Otro estilo que es muy interesante es el International Style, que es un estilo arquitectónico que se desarrolló en Europa y en Estados Unidos en 1930 y luego se expande a todo el mundo y hoy sigue vigente en la actualidad. Esto se trata de edificios que tienen una cierta armonía entre lo artístico, lo funcional y lo tecnológico. Estos edificios poseen formas puras, luminosas, superficies planas sin ningún tipo de decoración, espacios interiores abiertos, ventanales apaisados. Es muy común estos grandes torres vidriadas de oficinas con este estilo, ¿no? Acá se utilizan materiales como el vidrio, el acero, el hierro y el hormigón armado. Y acá hay una imagen del Museo Guggenheim de Bilbao, es un ejemplo de este estilo. En Rosario están toda la parte de Puerto Norte, de la unidad 5, que son edificios de oficinas, están las Dolphins Guaraní, que hay unos edificios también de oficinas que tienen este estilo, se podría tomar de referencia. Otro estilo que tenemos es el posmodernismo, que es una tendencia que comienza en 1970 como respuesta a las contradicciones de la arquitectura moderna y del estilo internacional. Su principal característica es que aboga por recuperar de nuevo el ingenio, el ornamento y la referencia, pero en un formato más moderno. Van a ver, por ejemplo, estas grandes escalinatas, superficies vidriadas, se mantiene la simetría, es como un neoclásico pero más moderno, ¿sí? Y acá como imagen tenemos el Teatro Nacional de Cataluña. Por último tenemos el estilo minimalista, que surge a finales de la década de los 70 en Nueva York, pero sus orígenes están anclados a Europa con el arquitecto Mies van der Rohe. Mies van der Rohe, el que decía less is more, que es menos es más, y pensaba en una arquitectura de carácter universal y simple, honesta en el empleo de los materiales y las estructuras, y decía que la composición es rígidamente geométrica con ausencia total de elementos ornamentales. O sea, lo mínimo posible, los materiales, desde ningún tipo de revestimiento, puros, sin ornamentación, que sea lo más simple posible la arquitectura. Acá, bueno, hay una imagen de una casa en Japón hacia la derecha, que fíjense que las aberturas no tienen ni marco, o sea, simplemente un vidrio, no tienen divisiones, nada, el mismo piso del exterior entra al interior, pocos mobiliario, y todo muy simple, ¿no? Y estas formas geométricas. Es una caja prácticamente esta casa. Y hacia la izquierda tenemos un edificio en Rosario, que está en Barrio Martín, que también trabaja con esta idea del minimalismo, y de hecho hay una gran cantidad de casas que se están desarrollando, casas de barrios cerrados y demás, que tienen esta idea del minimalismo, porque es una de los últimos movimientos que hubo, y es una idea que continúa vigente.